Pum, pum, pum. Pom 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 pum chum 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 tum 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 chum chum. Fade out. Señoras, señores y señores súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este su único programa asintomático, su único programa fascista, machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazada de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico a la lactosa. Y vamos a ahorrarnos todo lo demás. Quiero hablarles una vez más de la enfermedad mortal de Kierkegaard y de todo lo que venía a decir a propósito de ese comportamiento que nosotros ya hemos dado en llamar neurosis colectiva, disonancia cognitiva, que es la que ha permitido que durante estos 5 años y sigue la vaca y sumamos y vamos para bingo, la gente haya podido mirar hacia otro lado, hacia determinados comportamientos absolutamente liberticidas y genocidas, y es más, puedan seguir todavía, llegados a este punto de la historia, justificando determinados comportamientos a través de retóricas absolutamente delirantes que provienen del aparato propagandístico mediático que se encarga de adoctrinar sistemáticamente a las personas a través de sus aparatos televisivos y otros medios. Dice Kierkegaard, todos esos desesperados, que son los que siguen mirando hacia otro lado cuando su hijo ha tenido un ictus o su hermano un turbocáncer cuando no había tenido ningún problema de salud precedente, tras la campaña de vacunación global, y no sencillamente porque lo hayan tenido ellos, sino que coincide con un aumento de más del 20-30% de índice de mortalidad y de 60% de índice de este tipo de afecciones cancerígenas, cardíacas, trombóticas, etcétera, etcétera, a pesar de todas esas evidencias puramente estadísticas que no están ocultadas, ni ocultas, ni pueden ser de ninguna manera silenciadas, optan por seguir sin correlacionar ese evento de vacunación global con ese aumento del 20% de mortalidad solamente en la Unión Europea y el X% de enfermedades cardíacas, cardiovasculares, circulatorias, sanguíneas, cerebrales, etcétera, etcétera. Desesperación, pura desesperación, porque señoras y señores, la disonancia cognitiva es un mecanismo hipnótico, pseudo-hipnótico, llevado a cabo por, en este caso, medios de comunicación persistentemente insistentes en establecer un relato, pero es un fenómeno cognitivo que puede darse solamente en base a un perfil de depresión generalizada. Depresión que pudiera llamar patente o latentemente Kierkegaard a la desesperación. La enfermedad mortal es lo que él llama la desesperación. Y la desesperación se manifiesta en diferentes estratos, niveles, como las capas de cebolla, llámenlo ustedes niveles de conciencia. Hay quien está desesperado y no lo sabe, y hay quien es consciente de su propia desesperación, pero ninguno, como marca y sello de la casa de su propia humanidad, está libre o exento de la desesperación. La forma en que después materializa esa desesperación es la que define su propio carácter y define su propio comportamiento en sociedad. Dice sobre la desesperación Kierkegaard, en el mundo realmente nadie cae en la cuenta de esa forma de desesperación que está basada en la ignorancia de la propia desesperación o en el silencio, que vendrían siendo las bases de esa disonancia cognitiva que ha permitido que estos últimos años esas élites genocidas y liberticidas hayan podido implementar una agenda que todavía está en curso. Al revés, el hombre que se ha perdido a sí mismo
De esa manera, y precisamente por ello, en esa disonancia, entra en posesión de todas las perfecciones requeridas para tomar parte en cualquier empresa o negocio, pudiendo estar seguro de que el éxito no tardará en sonreírle en el mundo. Ese tipo de ignorancia y de desesperación y de renuncia a la propia individualidad ya existe como un elemento fundamental, como una herramienta fundamental para escalar posición social o llegar a triunfo profesional y mediático en una sociedad que está diseñada por personajes que saben perfectamente hacia dónde querían pastorear al ser humano y de qué manera pretendían seguir anestesiando y silenciando su propia naturaleza humana, espiritual y divina. Aquí no hay ningún entorpecimiento. Cuando usted abiertamente decide deslizarse por ese tobogán de indiferencia o de disonancia, todo le resultará de lo más sencillo en ese sentido. Aquí el hombre no encuentra dificultad con su propio yo o con la tarea de hacerse infinito, sino que queda pulido como un canto rodado y como una moneda corriente que va de mano en mano. El burócrata, el hombre medio, de a pie, que se conforma con pagar una hipoteca, pagar un alquiler, o mantener un cierto estatus a través de un coche o de una casa en propiedad, sin preguntarse por qué motivo está haciendo ello, como una hormiga o como una araña que teje una tela de forma automática. Nadie le considera en absoluto como un hombre desesperado a ese señor burgués o de clase media que sencillamente hace lo que de él se espera en sociedad, sino que todos ven en él un hombre a carta cabal, productivo, meditativo, una persona de bien. El mundo en general, cosa bien obvia, no tiene ni idea acerca de lo auténticamente terrible que representa ese hombre de bien. Lo que decía Pasolini, el hombre medio es un monstruo, decía. Y no hacía más que de alguna manera corroborar estas palabras de Kierkegaard en su enfermedad del alma, entendiendo como enfermedad del alma la desesperación, que vuelvo a repetir puede ser patente o latente. De la desesperación latente y su conveniente modelación se sirven las élites para poder pastorear la propia percepción del ser humano, no solamente de sí mismo, sino incluso de los recursos de su planeta. Crisis climáticas, cambios climáticos, calentamientos globales, crisis sanitarias, pandemias, crisis bélicas, crisis energéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Una realidad a la carta que le generan a través del miedo, utilizando como combustible su propia ignorancia y su propia desesperación latente, que no patente, puesto que cuanto más consciente uno es de su propia desesperación, más difícil es que lo manipulen. Pero efectivamente, a primera vista parece y resulta más cómodo ser indiferente o ignorante de la propia desesperación y estar a merced de la manipulación de esa propia tribulación anímica y espiritual que forma por defecto parte de nosotros como seres humanos y divinos, pero que cedemos, regalamos a unas entidades que nos prometen una casa a 15 hipotecas o un coche a 3. Es natural que no se considere en modo alguno como desesperación lo que no le acarrea a uno ninguna molestia en la vida, sino que se la hace aparentemente más cómoda y placentera. Callando está usted más guapo, calladito está usted más guapo. Para ver que esta es la perspectiva de los juicios mundanos, basta hacer, por ejemplo, un mero repaso de casi todos los refranes al uso. Les acabo de dar uno. En boca cerrada no entran moscas, los cuales no son más que reglas de prudencia. Así se dice que uno tendrá que arrepentirse 10 veces más por haber hablado que por haber callado. Cállate, no te busques problemas, no te metas donde no te llaman, piensa en tus hijos, piensa en tus abuelitos,
Pínchate, desalmado. ¿Y por qué? Porque el haber hablado, en cuanto hecho externo, puede acarrearle a uno muchas molestias si desafía el discurso oficial, mediático. Como si callarse no tuviera ninguna repercusión. Si yo hablo me puedo buscar problemas, a pesar de que sé que lo que estoy diciendo es verdad, pero si me callo, no me busco problemas y además no soy culpable de nada, porque en realidad yo no estoy interfiriendo en ningún hecho, silenciando y callando una realidad que, a pesar de no estar de acuerdo con ella, entiendo que yo no tengo la capacidad de poder alterar o modificar. Bien, no, señoras y señores, su silencio es tan activo y pernicioso como su ruido, su escándalo o su voz. Y hasta que usted no sea consciente de ello, seguirá sencillamente viviendo una realidad paralela, sumida en una disonancia cognitiva que le haga a usted vivir en la ilusión de que no es culpable de nada y que en el peor de los casos, todo aquello que suponga la degeneración de su propia calidad de vida y la de los suyos no dependía de usted, porque usted no tenía poder para cambiarlo, y por lo tanto optó por su silencio, puesto que poniendo en una balanza lo que podía reportarle hablar o callar, llegó a la conclusión de que era prioritario callar para poder preservar aquello que tenía por X duración temporal. Bien, ese fue su discernimiento, esa fue su elucubración mental. Pero el callarse tiene tanto poder como el gritar a los cuatro vientos, y tanto significado como todo aquello que usted calla y silencia. Siendo así que el callarse constituye el mayor de los peligros, efectivamente, pues callándose uno queda como totalmente abandonado a sí mismo, sin que la realidad venga a echarle una mano con los castigos que ella impone, o dejando que las consecuencias de lo que ha dicho caigan sobre él, siendo responsable de su voz. Callando, aparentemente usted no tiene que ser responsable de nada. Aparentemente. En este sentido, la cosa se supone que va bien cuando uno calla. Pero precisamente por eso, el que sabe lo que es lo terrible, teme más que ninguna otra cosa cualquier hierro o falta que se pierda en la dirección interiorizada sin dejar ningún rastro en lo exterior. Es decir, aquel que sabe que está guardando silencio ante un comportamiento intolerable y abusivo, es el que va a sufrir por él mucho más que el que lo ha denunciado y ha sido condenado al ostracismo profesional, moral, emocional, laboral o incluso a la cárcel o a la ejecución y al aniquilamiento. Porque hay muchas maneras de morir, señoras con señores, y la muerte espiritual en vida probablemente sea la más terrible, aunque usted haya crecido en un ambiente que le ha educado a pensar que nada tiene más importancia que poder mantener un trabajo con una nómina, por miserable o ignominioso que resulte mantenerlo a cambio de su silencio. También es peligroso a los ojos del mundo el arriesgar algo. ¿Y por qué? Porque cuando usted arriesga algo lo puede perder, evidentemente. Lo prudente es no arriesgar nada. Eso es lo prudente, ¿verdad? Aparentemente. Y sin embargo, te quiero. Y sin embargo, precisamente por no arriesgar nada, se puede perder con la más espantosa facilidad lo que difícilmente se hubiera perdido arriesgándose, por mucho que se perdiera, y que en todo caso no se habría perdido nunca con esa facilidad y como si fuese nada. ¿Qué es lo que puede perder uno de esta manera? Siendo sincero consigo mismo, con su propia intuición, con su propia naturaleza humana y divina. ¿Qué se puede perder renunciando a su propia conciencia? Señoras con señores, ni más ni menos que a usted mismo. ¿Y qué es usted mismo sino todo? Todo. Usted pierde todo cada vez que calla, cada vez que blanquea,
que ignora, que silencia todo aquello que bajo su propia percepción usted está convencido, no ya solamente lógica y racionalmente, sino intuitivamente, de que es aberrante. Y con ese silencio criminal es con el que cuentan todas esas estructuras parasitarias que están básicamente fulminando el futuro de sus hijos. Déjenme terminar. Pues si yo me arriesgo en falso, hablando más de la cuenta, entonces no pasaría nada. La misma vida me ayudaría con su castigo, siendo condenado al ostracismo, despedido, arrinconado en una sociedad enfermiza. En una sociedad enfermiza. ¿Qué significa ser arrinconado de una sociedad enfermiza? Mostrar signos de salubridad. Y sin embargo usted prefiere mostrar signos de enfermedad para no ser expulsado de una sociedad enfermiza, en lugar de intentar regenerarla, sino por usted, por el futuro de su propia descendencia. ¿De qué me servirá sacar cobardemente partido de todas las ventajas del mundo callando? Porque no he arriesgado nada en el sentido más eminente de la palabra, callando, lo que significaría que uno había cobrado plena conciencia de sí mismo. Si pierdo mi yo, ¿de qué le sirve a usted mantener su trabajo si ha perdido usted el respeto por sí mismo? Perder el respeto por uno mismo significa perder el respeto por todo el mundo. Acabar con el amor que siente usted por sí mismo es acabar por el amor que pueda sentir por su mujer, por sus hijos, por su padre, por su madre o por su sobrina. Y esto, señoras y señores, es lo que cabalmente sucede con la desesperación de la finitud, aquellos que callan. El hombre que está así desesperado puede vivir a las mil maravillas callando, supuestamente, en la temporalidad. No me busco problemas. Y ser un hombre en apariencia alabado por los demás, honrado profesionalmente, bien visto, ocupándose siempre en toda suerte de proyectos terrenos, desde luego, lo que se llama mundandad. No es más que la suma de tales hombres. Savoir-faire, que lo llaman los franceses, el saber hacer. Soy más listo que nadie porque sé callarme cuando me tengo que callar. Y así preservo mis posesiones. Craso error, porque semejantes hombres hacen gala de sus recursos, amontonan dinero, realizan sensacionales hazañas mundanas, son artistas de la previsión, etcétera, 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 etcétera. Incluso quizá pasen a la historia como exponentes civilizatorios. Pero no son en modo alguno sí mismos. Jamás. Y usted podrá engañar al prójimo, pero nunca podrá engañarse a sí mismo. Nunca podrá librarse de esa dosis de desesperación, consciente o inconscientemente. Esos seres no tienen en el sentido espiritual ningún yo, ninguna identidad, no poseen ningún yo en virtud del cual arriesgarlo todo en un momento dado, ni poseen ningún yo delante de un concepto divino, cuyo contraste es el único que les puede dar sentido a la hora de juzgarse individualmente. Señoras con señores, esa es la desesperación del hombre que mira hacia otro lado y que cree que callando va a ahorrarse muchos problemas. En primer lugar, a nivel personal no se ahorra ningún problema, puesto que su desesperación aumenta exponencialmente en su propia intimidad. Son aquellos señores que una buena mañana se levantan colgándose de una lámpara o pegando tiros en un tejado, porque su nivel de disociación, de disonancia cognitiva, ha llevado al punto de la insoportable levedad de su ser. Y en segundo lugar, señoras con señores, porque dejarse llevar por el miedo, permitiendo que la hiedra de la desesperación crezca en el propio jardín espiritual hasta que asfixie la última esperanza, no solamente no tiene la capacidad de cambiar un mundo para que su propia descendencia
cuanto menos no sufra más de lo que usted sufrió a su edad, sino que no hace más que precipitar, cuesta abajo y sin frenos, todo aquello por lo cual usted quisiera no estar vivo, y por lo tanto todo aquello por lo cual usted, callando y mirando hacia otro lado, firma, rubrica y corrobora toda su miseria, toda su falta de autoestima y toda su enfermedad mortal, como decía Kierkegaard, que no es más que su angustia y su desesperación. Así que usted verá hasta cuándo pretende seguir callando.